¿Qué tal? Muy buen día. Sean todos bienvenidos una vez más a Círculo Estratega, a nuestro ciclo de webinars con la Universidad Internacional de La Rioja y los alumnos de la maestría en ciberdelincuencia o ciberseguridad. En este caso tenemos a Francisco Andaur de la maestría de ciberdelincuencia, quien nos va a presentar un tema acerca de peritaje informático y al respecto. Si ves favor de presentarte, estimado Francisco, iniciar con la presentación, de favor. Hola, muchas gracias. Gracias por la oportunidad de poder presentar este tema. Mi nombre es Francisco Andaur Suárez. Soy actualmente estudiante de la Universidad UNIR en el máster de ciberdelincuencia. Soy abogado de la Universidad de la Frontera de Chile, una universidad ubicada en el sur de Chile, en Temuco. Actualmente me desempeño como abogado asesor de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones del Ministerio Público de Chile, también conocida como UCIEX. En esta unidad nos dedicamos principalmente a todas aquellas cuestiones que tengan una incidencia internacional dentro del proceso penal chileno, y mi área específica de desempeño son la asesoría en materia de extradiciones activas y también la obtención de evidencia digital de proveedores de servicio ubicados en el extranjero, para lo cual utilizamos mecanismos de asistencia mutua penal y también cooperación directa con proveedores. Además de lo anterior, soy abogado representante de los estados requirientes de los procesos de extradición activa que se pidan, de extradición pasiva que se pidan a Chile por parte de otro estado, y me dedico en general a todo tipo de labores relacionadas a la asistencia mutua penal y la cooperación internacional. El Ministerio Público de Chile es además la autoridad central en los tratados internacionales que versan sobre asistencia mutua penal, lo que también incluye, por supuesto, el convenio de ciberdelincuencia de Budapest. Entonces somos nosotros la autoridad que tiene la facultad de entrar, o sea, de recibir y enviar requerimientos por parte de los otros estados. Eso es en mi presentación. Ahora voy a proceder a realizar em, la presentación del tema que vamos a ver hoy día, que es en particular la informática forense. La vamos a ver de una forma general. No vamos a entrar en algunos detalles que tengan que ver con las legislaciones internas de cada estado, sino que más bien en lo relativo a la ciencia de la informática forense y algunos procesos que son generales y que se pueden repetir en cualquier legislación básicamente. Entonces hoy día vamos a ver qué es la informática forense, cuáles son los objetivos de la informática forense, cuáles son las fases de un peritaje, qué es lo que hace un perito informático en la práctica, cuáles son las herramientas forenses para la investigación y cómo responder al ataque de un ciberdelincuente. ¿Qué es la informática forense? La informática forense, también conocida como ciencia forense digital, computación forense o ciberforense, es un campo especializado que combina la informática con la ciencia forense legal para identificar, preservar, analizar y presentar evidencia digital para que sea admisible en los tribunales de justicia. Forense proviene del latín forensis, que significa público o manifiesto, relativo a la raíz del forum, también una palabra latina. El foro, la plaza pública, es el lugar en que en la antigua Roma se desarrollaban los juicios oficiados por los pretores o los jueces. Em, Eso es la ciencia de la informática forense. Lo que busca en definitiva es la investigación forense de ciertos incidentes que se generan para poder obtener evidencia digital y ser presentada ante los tribunales o la audiencia que sea necesaria. El objetivo principal de la informática forense es generar evidencias legales, es decir, evidencias que tengan la capacidad y suficiencia para ser presentadas en juicio. Esto es investigar aquellos eventos que involucran los sistemas informáticos y dispositivos electrónicos y plataformas digitales, para ayudar a las autoridades a poder esclarecer estos hechos, identificando los responsables, reconstruir los eventos que fueron desarrollados durante el incidente, obtener la prueba y prevenir futuros delitos en esta materia. Entonces, la informática forense tiene como objetivo central la generación de la evidencia digital válida y que sea admisible ante un tribunal de justicia para un proceso judicial. Esto implica la identificación, la preservación, la recuperación y el análisis de los datos electrónicos que puedan ser utilizados para probar o refutar hechos que son relativos a un acontecimiento o un incidente informático.
Sus ámbitos de aplicación no son puramente penales. La informática forense se aplica en una amplia gama de procesos que pueden ser penales, civiles y administrativos. Naturalmente, la investigación criminal reporta uno de los elementos de mayor relevancia en lo que tiene que ver con la investigación de los delitos informáticos, como el fraude, el robo de credenciales, la pornografía infantil o explotación sexual infantil mediante tecnologías de la información, también el terrorismo informático y aquellos delitos eminentemente económicos como los fraudes informáticos. Pero también tiene bastante aplicación para los litigios civiles. Esto ha tomado mucha relevancia luego del proceso de globalización porque ahora todas las cuestiones se encuentran interconectadas. Entonces, en materia de litigios civiles tenemos demandas de propiedad intelectual que ya no son solamente locales, sino que también pueden ser transnacionales, disputas contractuales, y también puede ser utilizada la informática forense como un elemento de prueba útil para aquellas cuestiones relativas a los litigios familiares o laborales, puesto que la evidencia digital ha trascendido solamente ya de la investigación penal y se utiliza permanentemente en otras sedes. La informática forense es relevante para la investigación de los incidentes de seguridad informática, que no solamente tienen que ver con los procesos penales, sino que también con los procesos internos de las empresas, como las intrusiones las intrusiones de agentes externos, las fugas de datos, la instalación de malwares, los ataques de denegación de servicio, ataques de fuerza bruta, etcétera. Y finalmente, y muy vinculado al anterior, pero no excluyente, las investigaciones corporativas que tienen que ver con los fraudes internos, los espionajes industriales y el cumplimiento de las regulaciones o el compliance corporativo que deben seguir las empresas para poder cumplir con las normativas de protección de datos personales y con las normativas de ciberseguridad que se han ido implementando paulatinamente en cada estado. Cuando hablamos de informática forense, uno de los elementos esenciales es la evidencia digital. La evidencia digital se define como cualquier información que reside o se transmite en un formato electrónico. Esta amplia definición abarca una variedad de elementos que incluye los documentos, las imágenes, los registros de actividad y los metadatos. Esto nos da un panorama global de lo que significa la evidencia digital. Y todos estos elementos pueden ser muy disímiles entre ellos. Los documentos, como las imágenes, los archivos de texto o los videos, son muy concretos dentro de un dispositivo, son un archivo propiamente tal, pero existe también otra información que es residual. Aquella información residual son los registros de actividades y los metadatos. Los registros de actividad son, por ejemplo, los historiales de navegación, los registros de inicio de sesión, los registros de las aplicaciones instaladas, los ficheros de datos del dispositivo, etc. Y aquellos metadatos son la información adicional que se asocia a cada uno de los archivos digitales y su utilización. Esto puede ser la fecha de creación, la fecha de la última modificación, el nombre del autor, el programa con el que fue creado, el horario en el que fue creado, el uso horario en el que fue creado, etc. En este sentido, la evidencia digital tiene dos ámbitos. Aquella información que está contenida en los dispositivos electrónicos, que sería la información que se contiene dentro del hardware. Esto es, los dispositivos electrónicos como computadores, teléfonos inteligentes, tablets, relojes conectados a Internet, y aquella otra información que es transmitida por redes informáticas de Internet o sistemas. Son diferentes porque aquella que está contenida dentro de un dispositivo electrónico puede estar desconectado de Internet, por lo tanto la forma en que se va a extraer va a ser eminentemente más material y física versus aquella que está conectada, y tienen diferencia además, que está conectada a una red global, y tienen diferencia además porque la información que está contenida en un dispositivo es una información local y la información que está transmitida por un dispositivo puede ser transnacional, especialmente porque los data centers, los lugares donde se resguardan los datos de los controladores de datos de las aplicaciones web, de las apps de móviles y de los proveedores de servicios de Internet, se encuentran generalmente en el extranjero. La evidencia digital debe mantener ciertos criterios para que pueda ser utilizada en juicio. Estos criterios son la autenticidad, la integridad y la confiabilidad, sumado también a la relevancia o pertinencia que la información tenga para que sea utilizada en el caso concreto. Entonces se debe demostrar que la evidencia es genuina y que no ha sido alterada, que la evidencia está completa y no ha sido corrompida, que la evidencia es confiable, vale decir que proviene de fuentes confiables, y que la evidencia es pertinente para el caso concreto que se está investigando.
Esos son una definición de lo que es la pericia forense y también su mayor insumo, que es la evidencia digital. Ahora vamos a revisar cuáles son las fases de un peritaje. El peritaje tiene en particular 5 etapas, que son la preparación, la adquisición, el análisis, la identificación de la evidencia y el informe de conclusiones. El peritaje informático es entonces un proceso metódico y riguroso que se lleva a cabo por expertos en informática forense con el objeto de identificar, preservar, recuperar, analizar o interpretar la evidencia digital para su posterior presentación ante el tribunal o la audiencia que sea necesaria. Este proceso se compone de diversas etapas interrelacionadas que garantizan la validez y la confiabilidad de la evidencia digital. En la primera fase, que es la preparación, encontramos elementos que dicen relación con la capacidad del perito, con la formación que éste posee, el mantenimiento de los equipos que se van a revisar y el conocimiento del incidente en particular que se va a investigar. El perito informático debe poseer un conocimiento profundo en las tecnologías de la información, en las técnicas de investigación, en las técnicas forenses de investigación, en el marco normativo aplicable y en el marco regulatorio aplicable en el caso de que se encuentre dentro de una entidad que tenga subdivisiones o tenga sus propias reglas, así como habilidades de comunicación para que pueda posteriormente presentar estos antecedentes y eventualmente también exponerlos ante una audiencia que no necesariamente está preparada para recibir este tipo de antecedentes porque son muy técnicos. En lo que refiere al mantenimiento del equipo y los recursos, el perito informático debe contar con equipos informáticos actualizados o que sean compatibles con aquellos que va a revisar dentro de su peritaje. Debe contar con software especializado para la adquisición, el análisis y la interpretación de los datos informáticos y, lógicamente, un espacio seguro que le permita trabajar con la información obtenida sin generar una contaminación o alteración de la evidencia, porque ya hablamos que debe mantener su integridad. Finalmente, dentro de la etapa de preparación, viene el momento de tomar contacto con las víctimas, con el cliente, etcétera, lo que se conoce como la toma de conocimiento del caso. Es fundamental en esta etapa obtener información detallada del incidente que se va a investigar y esto se puede obtener en comunicaciones con los clientes, a través de la carta que se realiza para el encargo, etcétera. Y lo más relevante es comprender qué tipo de incidente se va a investigar, cuáles son las partes involucradas, cuál es en principio el alcance de este incidente, cuáles son las alegaciones provistas o los antecedentes provistos por el reclutador o la persona que contrata y toda la evidencia que se encuentre disponible en el momento de asumir el peritaje informático. Luego viene la etapa de adquisición. Ante el incidente se deben adquirir los datos que se van a analizar posteriormente. En este sentido, se debe identificar cuáles van a ser los datos informáticos que eventualmente podrán componer el concepto de evidencia digital en esta causa. El perito debe identificar los dispositivos electrónicos que están comprometidos dentro de la catástrofe o el incidente informático que se ha generado y que potencialmente pueden contener evidencia digital. Estos dispositivos pueden ser hardware, como los computadores, los teléfonos móviles, pueden ser dispositivos conectados a redes internas, como los servidores, o pueden ser también todos los dispositivos que se encuentren dentro de una intranet o una red interna de un sistema, lo que también puede significar que se está investigando el sistema completo. En este punto también viene un elemento muy importante que es la preservación de la evidencia. Se deben tomar medidas y resguardos para asegurar la integridad de la evidencia digital al momento de acceder a ella, o inclusive antes de acceder a ella, para que la evidencia no sea destruida. Los datos informáticos que componen la evidencia son eminentemente volátiles, por lo tanto es muy necesario que al momento en que una persona es encargada con esta, o inclusive antes, de hecho es como una primera diligencia, que se conoce un incidente informático, los datos o los antecedentes que se tienen que pueden ser destruidos deben ser resguardados, asegurando un almacenamiento seguro de estos datos informáticos obtenidos. Para esto se utiliza lo que se conoce como la cadena de custodia. Este es un concepto que es más bien policial, pero también se utiliza en los peritajes forenses, en lo que tiene que ver con la documentación e inventariación o inventario de todas las acciones que se van realizando desde el momento en que se obtiene una evidencia desde la escena del crimen hasta que está disponible para su análisis, su sellado posterior y su presentación ante el Tribunal de Justicia que corresponda.
Luego de esta etapa de adquisición de los antecedentes viene en definitiva lo que es la labor principal del perito informático, que es el examen de la evidencia o los datos informáticos que componen la evidencia digital. El perito realiza un análisis exhaustivo de la evidencia digital utilizando herramientas y técnicas forenses que son diversas para extraer estos datos, para identificar patrones que se puedan encontrar, para reconstruir los eventos y buscar pistas relevantes en definitiva que permitan resolver qué fue lo que sucedió, cómo se puede revertir, etc. Los datos relevantes deben ser extraídos de la evidencia digital, estos son los documentos, los correos electrónicos, etc. Y se debe analizar además los metadatos que existan dentro de los datos obtenidos y que componen en definitiva la evidencia digital. Esto es muy relevante porque esta información que es aparentemente residual es la que en definitiva entrega mucha información respecto a las personas que acceden, el momento en que se accedió, el uso horario, las conexiones de IP, los logs de acceso, si se han utilizado cuentas auténticas o se han copiado las credenciales, etc. Luego viene la evaluación de la relevancia, porque ya tenemos obtenida y analizada la información y se debe identificar lo que en definitiva compondrá los antecedentes de evidencia digital. Entonces se debe evaluar la relevancia, el perito evalúa la relevancia de la información obtenida en el análisis determinado y qué datos son útiles y cuáles van a ser significativos para resolver el incidente. Se debe establecer correlación con los otros antecedentes obtenidos en otras fases o etapas de un peritaje o por otros peritos, vale decir, en el caso de un incidente que ocurre dentro de una empresa, puede ocurrir que el equipo tecnológico de la empresa acceda al incidente en primer lugar, preserve los datos, realice algunas diligencias como desconectar los servidores, etc. Por lo tanto, lo que el perito informático al momento de analizar los antecedentes debe existir una correlación con esa información que se ha entregado previamente por el cliente o por la persona que encarga el peritaje. Finalmente, la evidencia debe ser documentada, incluyendo su ubicación, su descripción y las características y relevancias para el caso que pueden ser jerarquizadas. Podemos obtener mucha información dentro de un peritaje informático que no necesariamente va a ser útil para ser presentada en el tribunal o para poder esclarecer los hechos que ocurren. Luego viene el elemento principal de la labor de un perito, que es la redacción de un informe. El informe tiene que ser detallado y completo. Debe documentar el proceso del peritaje, incluyendo la metodología que se utilizó, los hallazgos obtenidos y las conclusiones alcanzadas, para que esto pueda ser útil para resolver el incidente y posteriormente para ser presentado ante el tribunal en caso de que se tengan que perseguir algunas responsabilidades. Por lo mismo, es muy importante la presentación del informe, para lo cual el perito informático no solamente debe ser muy hábil en la creación del informe, sino que también en la capacidad de eh, eh, interpretación y explicación de los antecedentes obtenidos, puesto que se debe explicar de una forma simple y concisa los resultados de un peritaje para que una audiencia que no está preparada para recibir este tipo de información pueda entenderlo y asimilarlo para que sea constituido como prueba. Eh, en este punto es muy importante que el perito informático mantenga profesionalismo y objetividad, que son cuestiones que vamos a ver más adelante. Em, entonces, en estas fases del peritaje tenemos algunas cuestiones, algunas conclusiones que sacar adelante, como por ejemplo que los datos informáticos, la evidencia digital, es eminentemente volátil. La evidencia digital puede ser fácilmente alterada o eliminada tanto por el usuario, por los administradores de un servicio, em, em, no existen reglas de almacenamiento en algunas instituciones, etcétera. Por lo tanto, se debe actuar con rapidez, se debe seguir estrictos protocolos para la preservación que van a permitir en continuidad a eso realizar un buen análisis. Se debe tener presente también que la labor del perito debe estar enfocada a que la evidencia digital sea auténtica, sea íntegra, sea confiable y tenga relevancia, puesto que de otro modo no va a ser admitida por un tribunal. Y finalmente, el perito informático debe actuar con ética y profesionalismo, manteniendo objetividad, imparcialidad y confidencialidad. Estos elementos son muy relevantes puesto que dentro de la investigación forense nos vamos a encontrar con mucha información que no necesariamente está relacionada con el caso y que debe ser resguardada porque son eventualmente datos sensibles para las empresas, datos sensibles corporativos o también datos sensibles para las personas que utilizan los dispositivos que se están investigando.
Por lo tanto, eso es un elemento muy importante. En este sentido, el peritaje informático es un proceso complejo y especializado que requiere de conocimientos técnicos, habilidades analíticas y rigor metodológico. Las diferentes etapas del peritaje garantizan la obtención de evidencia digital que va a ser válida y puede ser presentada ante el tribunal e incorporada como prueba. Em, ya sea tanto en la fase criminal como civil, penal o en aquellas cuestiones que son eminentemente regulatorias. Entonces, ¿qué es lo que hace un perito informático? El perito informático es un experto en tecnología que evalúa incidentes informáticos que pueden tener lugar o que pueden tener incidencia dentro de una empresa, dentro de un estado o pueden tener elementos inclusive transnacionales. Se debe tener en cuenta que la informática forense es una ciencia que se dedica a investigar entonces incidentes informáticos provocados por los humanos o también por sistemas automatizados que también pueden tener un elemento humano en su inicio, pero que pueden escalar al haber sido automatizados. En este sentido, la informática forense ha trascendido de las fronteras nacionales y se ha convertido en una disciplina crucial para enfrentar los desafíos que actualmente presenta el crimen organizado y el crimen transnacional. Su aplicación entonces es en diversos contextos, tanto públicos como privados, lo que la convierte en una herramienta indispensable, haciendo al perito informático un actor muy relevante en la búsqueda y en la obtención de la justicia. Y también en la protección y la integridad de los datos y la protección y la integridad de los sistemas informáticos de las empresas. Entonces, el rol del perito informático es bastante amplio en la actualidad. En este sentido, es muy importante tener en cuenta que todas las labores que se realicen y que tengan como objetivo llegar a comparecer en un juicio o ser judicializadas deben cumplir con un marco normativo. El marco normativo va a ser diverso dependiendo de cada estado, pero en general y a partir de la década de los 2000 se han desarrollado algunos instrumentos o marcos legales normativos que son de carácter internacional y que buscan establecer estándares comunes y facilitar la cooperación entre las naciones. Esto es muy relevante para la labor de la pericia forense, puesto que han establecido, vale, se podría decir como ciertos márgenes en los cuales se puede actuar y también han establecido o han dado los lineamientos para que se fijen las figuras y los tipos penales que van a ser posteriormente investigados. En este sentido, encontramos, y es de gran relevancia, el convenio de Budapest sobre ciberdelincuencia del Consejo de Europa. Se adopta en el año 2001, entra en vigencia en el año 2003. Es un tratado internacional que establece un marco normativo común para la lucha contra el cibercrimen. Primeramente fue adoptado por países europeos. Actualmente tiene más de 70 países miembros, entre los que se incluyen variados países de Latinoamérica y no solamente países europeos. Además, se han incorporado países relevantes para el escenario global como Japón, como Estados Unidos, etc. Lo que hace básicamente el Convenio de Budapest es tipificar delitos, establecer mecanismos de cooperación internacional y establecer mecanismos de protección de la evidencia digital. Posteriormente, el Convenio de Budapest ha establecido dos protocolos adicionales que han aumentado la protección de los datos personales y finalmente estableciendo mecanismos más eficientes de asistencia mutua internacional, protegiendo los datos personales de las personas y manteniendo estrictas reglas de protección del debido proceso en la investigación penal transnacional. Además de lo anterior, encontramos la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Es un tratado que en el año 2003 ya advertía de la relevancia que iba a tener el ciberdelito y la ciberdelincuencia organizada en el panorama global. Por lo tanto, establece mecanismos para su prevención e investigación y su enjuiciamiento, estableciendo también reglas de asistencia mutua penal internacional. En el último tiempo también se han desarrollado algunas normas generales de aplicación que pueden ser de carácter administrativo, pero también científico, como son los principios de Kampala. Estos principios fueron desarrollados por un grupo de expertos independientes en el año 2013 que brindan una guía para la investigación y el enjuiciamiento de delitos cibernéticos, enfatizados siempre en la protección de los derechos humanos y en las libertades civiles, vale decir, tienen un eminente sentido de protección de los datos informáticos de las personas. Además de lo anterior, que sería como todo el elemento de la investigación penal, la implicancia que tiene el rol de los peritos informáticos dentro del escenario actual del cibercrimen organizado y transnacional, la informática forense también tiene un rol muy relevante y probablemente uno de los roles donde más se desarrolla su trabajo es en las empresas que enfrentan una creciente amenaza
entre delitos y también circunstancias que pueden ocurrir dentro de su administración, como ciberataque, el fraude, el robo de datos, la existencia de personas que son insiders dentro de su empresa. Entonces, la informática forense es una herramienta muy relevante para poder investigar incidentes de seguridad informática. Pueden los peritos informáticos evaluar el alcance del incidente, ayudar a resolver las circunstancias que están ocurriendo y tomar medidas para prevenir futuros ataques luego de que se han realizado las medidas suficientes para retomar la operatividad de la empresa. Finalmente, también los peritos informáticos, en el marco de la regulación privada, ayudan a las empresas a las cuestiones relativas al cumplimiento de la normativa, especialmente en lo que hoy día es muy relevante, que es la privacidad de los datos, como por ejemplo la GDPR en Europa o la CCPA en California, que son reglas de la protección de los datos privados de las personas, de la privacidad de los datos, y que han tomado gran relevancia en el último periodo. La informática forense entonces ha evolucionado hasta convertirse en una disciplina que tiene un carácter no solamente dentro del mundo comercial, económico de las empresas privadas, tiene un ámbito de aplicación en el derecho penal eh, y su aplicación es básicamente pública y privada, lo que la convierte en una herramienta indispensable para garantizar la seguridad y la confianza en la era digital en la que estamos hoy día existiendo. La informática forense se desarrolla mediante la utilización de herramientas forenses para la investigación. Las herramientas forenses para la investigación tienen que ver con la investigación de los incidentes que van a ser encargados a un perito informático. La informática forense o la investigación digital requiere el uso de herramientas especializadas que permitan recopilar, preservar y analizar la evidencia digital o los datos informáticos como ha sido descrito anteriormente. Esta elección de herramientas forenses adecuadas para una investigación va a depender siempre de diferentes factores. Y estos factores pueden ser tanto personales del perito informático como del tipo de incidente. En este sentido, entonces tenemos que comprender que el tipo de incidente, los dispositivos involucrados, los datos que se buscan y los recursos disponibles van a ser esenciales a la hora de determinar no solamente las herramientas que se van a utilizar, sino que también el tipo de perito que vamos a necesitar. Entonces, el perito informático debe contar con las habilidades y el conocimiento necesario para seleccionar y utilizar las herramientas más apropiadas para lo que se le ha encargado. En este sentido, existen diferentes tipos de herramientas. Existen categorías de herramientas forenses que tienen diferentes funciones y que tienen diferentes resultados. Existen herramientas de adquisición que permiten recopilar o crear imágenes forenses, copiar o crear imágenes forenses de dispositivos de almacenamiento, discos duros, unidades flash, tarjetas de memoria, vale decir hardware, cuestiones que no están necesariamente conectadas a un sistema, pero que contienen datos informáticos. Existen herramientas de análisis que permiten examinar la evidencia digital en busca de patrones, pistas y relaciones que puedan ser relevantes para la investigación. Estas herramientas pueden incluir analizadores de archivos, visores de metadatos, herramientas de búsqueda de texto o la creación de copias virtuales o emulaciones de un dispositivo, lo que permite acceder como si estuviera utilizándose el dispositivo, pero dentro de un programa que está emulando la composición del dispositivo. Existen herramientas de recuperación de datos que permiten recuperar datos que han sido borrados o dañados de un dispositivo, y existen herramientas de generación de informes que son herramientas que han facilitado la labor de los peritos forenses, permitiéndoles automatizar la creación de los informes o los peritajes en virtud de campos preseleccionados que van a entregar en definitiva, que van a ser completados para desarrollar la parte expositiva del informe pericial. Además de estas herramientas que son propias para la extracción, la preservación y la obtención de la evidencia digital, existen software informáticos que permiten eh, el análisis y la utilización de esta evidencia digital para su presentación, para su estudio, etc. El software forense es esencial, es muy relevante en las labores de un perito informático. Existen numerosas herramientas de software forense que son especialmente dedicadas al mundo digital. Pueden ser gratuitas o pueden tener licencias comerciales y van a variar en virtud de aquello cuál va a ser la capacidad que tengan o sus diferentes funcionalidades.
Las herramientas o software informáticos en general son para la adquisición, el análisis y la recuperación o la presentación de la evidencia digital. Los software forenses más populares que podemos encontrar actualmente en el mercado se dividen, como mencioné, en aquellos que tienen licencias abiertas o aquellos que son de pago. Algunos ejemplos de este tipo de software son el Autopsy, que es una suite forense completa y gratuita que puede ser utilizada por cualquier persona. Eh, Incluye herramientas para el análisis, la adquisición y la presentación de la evidencia digital. En el mismo sentido, otro software de licencia abierta es el Sleuthkit, que es una colección de herramientas forenses de código abierto que se utiliza para la adquisición y el análisis de la evidencia digital, pero no permite la presentación de la evidencia. En cuanto a las herramientas que son pagadas, encontramos dos principales competidores que son Encase Forensic y X-Way Forensics, que son herramientas que tienen una gama de funciones muy amplia para la adquisición, el análisis y la presentación de la evidencia digital, y que permiten un análisis más profundo y más rápido de los antecedentes, puesto que son licencias que llevan mucho tiempo compitiendo en el mercado para poder generar mejores resultados. X-Way Forensic es muy similar a Encase y son básicamente competidores en un mismo rubro comercial. Ahora bien, en lo que refiere a la selección de las herramientas forenses, para poder asistir o poder resolver un asunto y posteriormente realizar los pertinentes informes, es muy importante considerar los factores relevantes. Y estos factores son el tipo de incidente, eh, lo cual va a depender mucho de las herramientas que se van a utilizar, puesto que una investigación que tenga que ver con la instalación de malware dentro de una empresa va a ser muy distinta al daño a un servidor producido, por ejemplo, por una cuestión técnica como una subida de voltaje, etc. No va a ser lo mismo investigar un fraude interno que investigar un script que se ha instalado para realizar eh, actividades automatizadas dentro de una empresa. Entonces, van a requerir diferentes herramientas. No es lo mismo obtener información de un disco duro dañado que realizar un análisis completo de un servidor con 1500 equipos conectados, etcétera. Y ahí entra el segundo elemento, que es los dispositivos involucrados. Las herramientas van a depender del tipo de incidente y estos deben ser compatibles eh, para los dispositivos que se van a utilizar. Por ejemplo, si estamos investigando un incidente que ocurre en un ecosistema que utiliza Windows, no vamos a poder utilizar herramientas forenses que están pensadas o están elaboradas para un ecosistema de Apple. O lo mismo ocurre en los dispositivos electrónicos. No es lo mismo tratar de generar la desencriptación de información que está contenida en un dispositivo Android que aquella información que está contenida en un dispositivo iOS. Otro elemento que es muy importante considerar es los tipos o los datos que se buscan. Las herramientas forenses deben tener la capacidad de encontrar y analizar diferentes tipos de datos, pero no todas las herramientas van a ser útiles para poder investigar todo tipo de incidentes. Entonces es un elemento muy relevante. Y finalmente, y esto es muy importante que se debe tener en cuenta, que es los recursos disponibles. Y estos recursos no son solamente materiales, sino que también son personales de parte del perito forense. Pero en general podemos entender que el costo, la complejidad y la disponibilidad de la herramienta forense debe ser siempre considerado. El perito debe estar familiarizado con las herramientas que está utilizando. No sirve de nada tener el mejor software informático si la persona que lo está ejecutando no tiene el conocimiento para sacarle el provecho. Y finalmente, el presupuesto. Existen licencias de código abierto, pero las herramientas que están disponibles en el mercado, que son pagadas y que no son especialmente baratas, eh, van a tener o van a poder generar resultados diferentes. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Eh, Otra cuestión que es muy importante también y que se debe tener en consideración al momento de elegir las herramientas forenses que se van a utilizar es aquellas cuestiones que tengan que ver con la regulación y la legislación del lugar donde se está ejecutando el peritaje forense. Se deben utilizar herramientas forenses que sean admisibles, que no perturben la privacidad de las personas, que no obtengan datos de manera ilícita, etc. Esto significa que las herramientas deben estar documentadas, deben ser confiables, no se debe dañar la evidencia digital. Las herramientas forenses entonces son esenciales para la investigación de incidentes informáticos y la recuperación de la evidencia digital. El perito informático debe contar con la habilidad y el conocimiento necesario para seleccionar la herramienta adecuada y para poder utilizarla correctamente, teniendo en cuenta siempre aquellos elementos factores
aquellos elementos que son los factores legales y éticos dentro de la investigación para que finalmente la evidencia digital cumpla con los criterios suficientes para poder ser presentada ante el tribunal. Bien, ahora vamos a ver lo que tiene que ver con la respuesta a un ciberdelincuente. Los ciberdelincuentes son un fenómeno relativamente reciente en la historia de la humanidad, en la era digital actual que se potencia en los años 80 y agarra el mayor vuelo luego de las tecnologías de la información y su expansivo crecimiento después de los años 2000. Los ciberdelincuentes han presentado una amenaza cada vez más sofisticada para las empresas, para los gobiernos y para los individuos. Los ciberdelincuentes son grupos o individuos que utilizan diversas técnicas maliciosas para enfrentarse al sistema, para infiltrarse en los sistemas informáticos, para robar información sensible, para realizar estafas informáticas, para causar daños, etc. Por eso es muy importante comprender el modus operandi y las motivaciones que los guían para seguir este camino de la realización de este tipo de ataques. Y eso va a permitir, lógicamente, desarrollar desarrollar estrategias efectivas de respuesta y protección para evitar posteriormente este tipo de incidentes. Los ciberdelincuentes son individuos o grupos que utilizan las tecnologías de la información y la comunicación, también conocidas como TIC, para cometer actos delictivos. Su objetivo principal es obtener un beneficio personal, el cual puede variar, puede ser económico, político, activistas de otro tipo. Y esto siempre a expensas de las víctimas. Y las víctimas pueden ser personas individuales, grupos, estados, la sociedad toda, etc. Las motivaciones de los ciberdelincuentes son diversas, entonces. Existen motivaciones que tienen que ver con el lucro económico, que está relacionado al robo de datos financieros, tarjetas de crédito, información bancaria. Este es uno de los principales objetivos de los ciberdelincuentes y de algunos tipos de ciberdelincuentes que vamos a revisar más adelante, puesto que la información bancaria de una persona puede ser utilizada para realizar compras en contra de su voluntad, para realizar fraude informático, etc. Otra de las cuestiones donde se utiliza, donde está presente la ciberdelincuencia o existen ciberdelincuentes es para el espionaje. El espionaje tiene que ver con el robo de la información confidencial. Es una técnica que se ha utilizado toda la existencia de la humanidad, pero que hoy día se encuentra tecnificada producto de las tecnologías de la información. Puede operar entre empresas, puede operar entre estados. La información puede ser utilizada para sacar ventajas competitivas en el marco de la libre competencia, puede ser utilizada para chantajear a las personas, puede ser utilizada para obtener beneficios desde otro estado, o puede ser utilizada para dañar la reputación o la credibilidad de una empresa o persona. Eh, en el mismo sentido que lo anterior, también existen ciberdelincuentes que se dedican solamente al vandalismo. Estos solamente quieren causar daño, interrumpir los servicios, no tienen una motivación concreta o derechamente son activistas y quieren interrumpir la ejecución de ciertos procesos para que se detenga las labores de una compañía o se detenga la ejecución de algún proceso. Y finalmente, y está relacionado a lo anterior, pero se ha decidido colocar por separado, que es el ciberterrorismo. El ciberterrorismo actualmente es un problema que ha penetrado mucho en la sociedad y tiene que ver con la radicalización que se puede generar en personas que son vulnerables, producto de sus circunstancias, producto de algunas cuestiones que están ocurriendo en sus vidas personales, etcétera, y que mediante de la Internet han logrado autoadiestrarse en ciertas doctrinas que pueden ser consideradas extremistas, primero partiendo con ataques cibernéticos, pero que han devenido posteriormente en ataques en la vida real. Por lo tanto, el ciberdelincuente terrorista es un punto que es muy relevante y que se debe tener en cuenta. Los ciberdelincuentes utilizan una amplia gama de técnicas para realizar sus ataques. Entre ellos encontramos los malware, la ingeniería social, los ataques de fuerza bruta, el acceso ilegal a la información y los hackeos en general. Muy por encima vamos a ver algunas de estas cuestiones, como por ejemplo los malware, que son software maliciosos que se instalan en dispositivos sin el consentimiento del usuario. Puede utilizarse para robar información, para realizar actividades de forma remota, cifrar datos para poder después secuestrarlos y pedir una recompensa, como sería un ataque de ransomware, eh, y un sinfín de otras cuestiones que se han ido desarrollando y tecnificando con el paso del tiempo. Otra técnica muy utilizada en la actualidad por los ciberdelincuentes son las técnicas de ingeniería social, que son técnicas de manipulación psicológica que utilizan los ciberdelincuentes
para engañar a las víctimas y que revelen información personal, confidencial, o realicen acciones que beneficien personalmente o económicamente al ciberdelincuente. Existen también ciertas cuestiones como los ataques de fuerza bruta, que pueden ser desarrollados por un hacker o por un sistema automatizado y que se refiere a la adivinación de las claves o contraseñas de acceso de un sistema mediante el uso de un software. Existe también el acceso legal a información, que es entrar dentro de un sistema cerrado, dentro de ficheros de datos y obtener antecedentes que pueden ser utilizados para vulnerar los sistemas informáticos, para conocer esa vulnerabilidad y comerciarla, o para obtener información confidencial que no es de libre acceso. El hackeo en general se conoce como las técnicas avanzadas para infiltrarse en sistemas informáticos y obtener acceso a recursos que no están disponibles para todo el público. Existen diferentes tipos de ciberdelincuentes. Hay un concepto que es genérico que se conoce como el hacker, pero los hackers han sido divididos de muchas formas. Existen los hackers, los scammers, los cyberpunks. El concepto de hacker es un concepto que surge en el siglo pasado, durante la década de los 80 y posteriormente los 90, donde en el incipiente mundo tecnológico empiezan a existir expertos tecnológicos y estos eran conocidos como hackers, que posteriormente han tenido una denominación mayoritariamente negativa y se ha conocido al hacker como un sinónimo del ciberdelincuente. Pero en general los hackers podemos entenderlos como expertos en informática y tecnología. Los hackers son individuos que poseen habilidades técnicas avanzadas para infiltrarse en sistemas informáticos y redes, y su objetivo puede ser diverso, desde la búsqueda desde la búsqueda de vulnerabilidades para mejorar la seguridad hasta el robo de información confidencial o la realización de ataques masivos con un carácter malicioso. Eh, los hackers han sido descritos y definidos de diferentes formas, pero en general hay un acuerdo en que existen a lo menos tres tipos de hackers, que son los hackers de sombrero blanco, los hackers de sombrero negro o los hackers de sombrero gris, que en inglés serían white hat hackers, black hat hackers y grey hat hackers. En cuanto hablamos de sombrero blanco, son personas que buscan y se dedican a la búsqueda de vulnerabilidades dentro de los sistemas informáticos para ser informados a los proveedores de ese servicio para que puedan ser corregidos y prevenir ataques. Estas labores generalmente son remuneradas y son como los hackers del lado bueno, y que son personas que trabajan buscando ese tipo de vulnerabilidades. Esto también se conoce como el hacker ético. Algunas legislaciones lo han incorporado dentro de sus reglas en ciberseguridad y otras legislaciones lo siguen considerando un delito cuando la persona no ha sido principalmente encargada, que no se le ha encargado esa labor. Los hackers de sombrero negro son aquellos que utilizan sus grandes habilidades tecnológicas para realizar ataques maliciosos, cometer actos delictivos, como por ejemplo los ataques de malware que han sido escritos anteriormente, la realización de ataques automatizados, como ataques con scripts, o la denegación de servicios, que son los ataques de DDoS. Finalmente existen los hackers de sombrero gris, que en general son como los lobos solitarios, son aquellas personas que eventualmente dedican parte de su tiempo a realizar labores de, eh, consultoría digital para poder obtener dinero encontrando o realizando labores similares a los hackers de sombrero blanco, pero que también dentro de su tiempo libre realizan actividades que son eventualmente delictivas. Para comprender mejor este tipo de hacker, vamos a hacer un ejemplo de lo que sería un hacker de sombrero blanco. El hacker de sombrero blanco es una persona denominada, por ejemplo, Cóndor, que descubre una falla crítica en un sistema de almacenamiento de datos y autentificación de las plataformas de los datos privados de un banco. Esta vulnerabilidad podría permitir que el sistema fuera atacado y que un externo obtenga toda la información de los datos informáticos de sus usuarios, de los usuarios de esta banca digital. Entonces, el hacker informa estos antecedentes, realiza una copia de seguridad o un paso a paso para que los técnicos del banco puedan repetir estos pasos que él siguió para encontrar la vulnerabilidad y posteriormente buscar la forma de resolverlo, evitando que se genere finalmente el ataque. Por eso sería un hacker de sombrero blanco, porque está realizando una labor que es eminentemente preventiva y que probablemente está siendo remunerada. Luego viene otro tipo de ciberdelincuente que son denominados los scammers, que se han separado de los hackers ahora en la nomenclatura moderna y se han considerado como scammers, que son como los estafadores en español, que son individuos que emplean técnicas de ingeniería social para engañar a las víctimas y obtener información confidencial o las credenciales de una persona
para finalmente lucrar con aquello. Suelen utilizar técnicas como los correos electrónicos, los mensajes de texto, los sitios web falsos o los mensajes de texto para contactar a sus víctimas. Hay diferentes tipos de scams o estafas que hoy día tienen mucha utilización en el mundo de las redes sociales. Entre ellos encontramos el phishing, el smishing y el vishing. Ambas cuestiones son básicamente el mismo hecho delictivo realizado por diferentes medios. Es la utilización de mecanismos de comunicación para aparentar ser una empresa legítima o la empresa legítima que está contactando a un cliente de esa empresa para poder obtener información confidencial como las contraseñas, los datos bancarios, las credenciales de acceso, etcétera, y después realizar operaciones bancarias fraudulentas para obtener una riqueza. El phishing es generalmente realizado mediante el envío de correo electrónico o publicación de antecedentes dentro de redes sociales. El smishing es básicamente lo mismo, pero realizado mediante un mensaje de texto donde se envía un link donde la persona completa sus datos y posteriormente son recopilados y robados. Y el phishing es aquel fraude que se realiza mediante llamadas telefónicas, donde se hace pasar por un representante o hay una casilla automatizada donde se piden los datos de la persona para poder ser obtenidos y después robados. Un ejemplo de esto, un ejemplo de un scammer, es una persona que crea un sitio web falso que imita la página oficial de una tienda de zapatillas, por ejemplo, con precios irrisorios, donde se ofrecen productos que son ofertas muy atractivas. Por lo tanto, las personas deciden realizar una compra impulsiva, introducen el carrito de compra, tienen un producto elegido y en el momento de ser redirigido a una pasarela de pago, lo que en realidad ocurre es que son redirigidos a una plataforma donde no están realizando ningún pago o están realizando una transferencia bancaria en vez de un pago a una empresa o la compra de un producto y son recopilados sus credenciales y su información bancaria que después es utilizada por los estafadores para realizar otras operaciones económicas denostando el patrimonio de la víctima. Luego encontramos otro tipo de ciberdelincuente que también es bastante moderna esta denominación, que son los hacktivistas. Son hackers con un elemento ético, político o de alguna causa. Son ciberdelincuentes que utilizan sus habilidades en la tecnología de la información y la comunicación para promover sus ideas, causas políticas o causas sociales. Su objetivo puede ser desde la divulgación de información hasta la realización de ciberataques para que ciertas organizaciones o gobiernos cambien la postura que están teniendo ante la opinión pública. Ejemplos de esto hay muchos, como por ejemplo lo que ocurre en lo que ocurrió en la guerra de Rusia contra Ucrania, o lo que está ocurriendo el día de hoy en, en Gaza, donde las personas están realizando activismo cibernético. Es súper importante tener en cuenta que no todos los activistas digitales son hackers o hacktivistas, pero que eventualmente en virtud de defender una causa o de proteger una idea o ideología política, sí se realizan ataques informáticos. Existen diferentes tipos de hacktivismo, como por ejemplo la protesta, que busca generar conciencia sobre un problema social o político mediante la realización de acciones como la publicación de información confidencial o la desactivación de sitios web, eh, que son contrarios al punto de vista de las personas que están defendiendo estos intereses. El espionaje, que busca obtener información confidencial de organizaciones o gobiernos con el fin de exponerlo al público. El sabotaje, que busca causar daño a una organización o gobierno mediante la realización de ataques cibernéticos, etc. Un ejemplo de esto son que un grupo de personas infiltra en la red informática de una empresa que es una empresa farmacéutica que está comercializando un medicamento que tiene efectos secundarios graves. Los activistas roban los documentos dentro de la plataforma privada de esta empresa y los difunden a través de redes sociales para que quede al descubierto estos antecedentes. De este modo se genera una presión social para que el medicamento sea posteriormente retirado del comercio. Y además se genera una ola de crítica y se baja la reputación de la empresa que está siendo atacada. Otro tipo de ciberdelincuente que es muy relevante son aquellos que se conocen como los insiders y que en general también pueden establecerse como los empleados insatisfechos. Representan una amenaza interna de las empresas y son un riesgo significativo para la ciberseguridad y la protección de los datos de una empresa.
Su descontento con la organización puede llevarlos a cometer actos delictivos como el robo de información confidencial o los sabotajes informáticos. Es muy común este tipo de circunstancias al momento en que las personas son despedidas o toman conocimiento de que van a ser despedidas o no se están cumpliendo con sus expectativas respecto a la forma en que deberían ser valorados dentro de una empresa. Algunos motivos de descontento son las malas condiciones laborales, la falta de reconocimiento o las injusticias que son siempre eminentemente de autopercepción, porque en definitiva eh, eh, la idea de realizar un ataque informático o divulgar la información privada de una empresa es un acto que tiene implicancias no solamente internas para la empresa, sino que también delictuales. Un ejemplo de esto es un empleado de una empresa de tecnología que ha sido víctima de acoso laboral por parte de su jefe y que decide vengarse robando toda la base de datos del sistema informático mediante las credenciales que son legítimas, pero las está utilizando para un fin ilegal o ilegítimo, de modo de poder secuestrar los antecedentes o los datos relevantes de la empresa y posteriormente cobrar una multa para su rescate. Eso sería un buen ejemplo de este tipo de prácticas. Otro tipo de ciberdelincuente, y esto también ya que entramos en un elemento que es más bien ético, porque existe una cuestión que es lo que es legal y lo que es ilegal, pero qué es lo que es correcto, qué es lo incorrecto, o esto, o como se pretende demostrar en algunos casos, que son actores públicos. Pueden realizar actividades que son eminentemente ilegales y secretas como el espionaje gubernamental, o pueden realizar cuestiones que son divulgación de antecedentes que dentro de la esfera de sus labores consideran que son ilegales y las difunden. ¿Por qué se separan de los activistas? Porque en realidad son personas que tienen acceso a otro tipo de información o están dentro de la institucionalidad. Eh, los actores políticos como espías gubernamentales utilizan la tecnología de la información y la comunicación para obtener información confidencial de otros países, por ejemplo. Su objetivo puede ser el espionaje en tiempos de guerra o el espionaje para poder conocer cómo están desarrollando políticas públicas, económicas dentro de otro Estado. Es muy probable, por ejemplo, que entre las grandes potencias del día de hoy existan diferentes fórmulas de ataque informático para poder obtener información de uno u otro Estado. El espionaje cibernético no solamente está vinculado a las grandes potencias del mundo, sino que también a todos los países. Existe un espionaje que es de carácter industrial, está el espionaje político entre los partidos políticos y está lo que se conoce como la ciberguerra, que en definitiva es la utilización de las herramientas de la información y las comunicaciones para atacar la infraestructura crítica de otros estados, para hacer caer sus telecomunicaciones, sus mecanismos satelitales, etc. Todo esto puede tener fines que son eminentemente económicos o también fines sociales. En el ejemplo, en la fotografía, por ejemplo, se ve a eh, Edward Snowden, quien trabajó para la CIA, era un espía informático de Estados Unidos y posteriormente, considerando que lo que estaban realizando dentro de esta organización eh, contravenía la Constitución de Estados Unidos para la cual él había realizado un juramento, decide revelar todos estos mecanismos investigativos y de espionaje que realizaba el gobierno de Estados Unidos en contra de sus ciudadanos para prevenir cuestiones como el terrorismo, etcétera, pero que estaban en definitiva siendo subrepticias en contra de la privacidad de las personas y realiza la divulgación de estos antecedentes. Por eso hablaba en un principio del elemento ético, no, o sea, hay muchas personas que consideran que Edward Snowden es un héroe, o lo mismo pasa con Julian Assange, pero hay otras personas que consideran que han realizado actos que son ilegales y que deben ser juzgados por aquello. Eh, Ese es un ejemplo de este tipo de caso, el caso de Edward Snowden. Finalmente, dentro de la lista de ciberdelincuentes relevantes encontramos los script kiddies, que son eh, personas sin una experiencia técnica tan elevada, que tienen la intención de convertirse en hackers relevantes, están buscando reputación, pero en general no conocen o no tienen las capacidades suficientes para realizar ataques de gran escala con gran complejidad. Entonces lo que hacen es utilizar herramientas automatizadas para realizar ataques que pueden ser de gran escala, pero que en realidad no tienen una gran tecnificación. Suelen ser personas jóvenes que están buscando divertirse o ser parte de alguna comunidad, como por ejemplo para impresionar a sus amigos, etc. Un ejemplo de este tipo de personas es un script kiddie que descarga un script de Internet, que es un programa de automatización que le permite realizar ataques de denegación de servicio en contra de un sitio web popular. El script envía una gran cantidad de solicitudes de tráfico de estos sitios web, lo que lo sobrecarga y lo hace inaccesible. Es un ataque de DOS. El script key realiza este ataque solamente por diversión, porque está aburrido y porque encontró un mecanismo que lo hacía automatizadamente y le permitía realizarlo. Generalmente no comprenden las verdaderas consecuencias de sus actividades
y las consecuencias graves que pueden tener para las víctimas de este tipo de ciberdelitos. Pueden causar grandes daños en este sentido, pueden ser utilizados por ciberdelincuentes de mayor envergadura para realizar ataques satélites, o sea, utilizando a personas externas. Y en definitiva pueden ser una pantalla, por ejemplo, para ciberdelincuentes que los reclutan, haciendo ver que esta cuestión es básicamente como un juego, pero en definitiva pueden generar consecuencias graves dentro de la seguridad informática. Esto puede ser, por ejemplo, la propagación de virus o malwares dentro de los computadores personales de las personas, los dispositivos Android o iOS de los usuarios de teléfonos inteligentes. Ahora bien, ¿qué se hace ante el ataque de un ciberdelincuente? Como ya vimos entonces, los ciberdelincuentes tienen diferentes mecanismos para atacar un sistema, para atacar un dispositivo, existen diferentes tipos de ciberdelincuentes, pero en general lo que realiza un ciberdelincuente es un ciberataque. Los incidentes de ciberseguridad pueden tener diferentes causas y que se pueden agrupar en general dentro de las siguientes categorías. Pueden ser ataques de malware, que significa la utilización de un software malicioso para dañar o interrumpir el funcionamiento de un sistema informático. Como estos malware pueden ser los virus, los gusanos, los troyanos, los ransomware o los spyware, dependiendo de cuál es el objeto que tienen. Los spyware son para poder obtener información, espionaje básicamente. Los ransomware son para encriptar y secuestrar información para después pedir un rescate, etc. También hay programas que se utilizan para poder tener acceso remoto a un dispositivo, pero sin que el usuario legítimo tenga conocimiento de esto. Otra fórmula que utilizan los ciberdelincuentes, que ya fue mencionada tangencialmente, fue la ingeniería social, que son estas técnicas de manipulación psicológica que se utilizan para engañar a las personas y que finalmente revelen información personal o patrimonial o que tengan, en definitiva, una disposición patrimonial en favor del ciberdelincuente. Existe también lo que se conoce como las violaciones de datos, que son los accesos no autorizados de datos confidenciales. Esto puede ocurrir debido a la vulnerabilidad de un sistema informático o a un ataque pretendido por parte de un ciberdelincuente para lograr esto. Eh, este acceso no autorizado a datos confidenciales puede ser un robo de datos que puede devenir posteriormente en una extorsión o en una solicitud de dinero para su rescate, o puede ser también simplemente delito el hecho de obtener datos que no necesariamente están disponibles para el público, como por ejemplo la base de datos de un estado, la base de datos de una clínica, que son datos sensibles para las personas y para sus propietarios. Otro tipo de ataque informático son las vulnerabilidades y las intrusiones de red. Eh, los ciberdelincuentes pueden explotar las vulnerabilidades de los sistemas y redes para obtener acceso a lugares que no están autorizados. Pueden realizar amenazas internas, que sería lo que definimos anteriormente como los insiders o los empleados que están descontentos. Em, Pueden realizar vulneración de intromisión o vulneración en los sistemas, lo que va a permitirles sacarle provecho a alguna falla técnica de un sistema, como por ejemplo realizar transferencias automatizadas, permitir el acceso a antecedentes o mejorar la capacidad crediticia de una persona, etc. Es muy importante entonces que los software de las empresas y de las organizaciones estén actualizados, pero que también existan configuraciones correctas y se tenga un control permanente y se esté estableciendo una permanente revisión y mantenimiento de los dispositivos para evitar este tipo de incidentes informáticos de explotación de vulnerabilidades. Luego, cuando se recibe un ataque informático, cualquiera sea el tipo, se debe detectar este incidente informático que se conoce como un incidente de seguridad. Para detectar estos incidentes de seguridad de manera oportuna y efectiva, las organizaciones deben implementar una serie de medidas para poder responder, eh, preservar, aislar y posteriormente resolver. Entonces, tenemos algunas herramientas como los sistemas de monitoreo de seguridad, que son herramientas que permiten analizar el tráfico de la red en busca de actividades normales, que pueden indicar un ataque en curso o un ataque anteriormente recibido. Hay herramientas de monitoreo de sistema que analizan los registros de los sistemas en búsqueda de actividades que son anómalas, accesos anómalos, etc. Herramientas de análisis de los logs que recopilan y analizan los registros del sistema de las aplicaciones y las redes para identificar patrones inusuales dentro de la operatividad de un sistema o un dispositivo y que pueden indicar en todos los casos un ataque. Para lo mismo debe existir un personal capacitado. Este personal capacitado se conoce como el Equipo de Respuesta a Incidentes o IRT.
debe estar compuesto por expertos en seguridad informática, que son los expertos en las tecnologías de la información, gestión de riesgo y comunicación. El equipo de respuesta a incidentes debe tener la autoridad para poder tomar decisiones rápidas y efectivas al momento de recibir un ciberataque. Eh, el personal de tecnología e información debe estar capacitado para identificar y responder a las alertas de seguridad de manera segura y adecuada. Todo lo anterior se resume en lo que se conoce como el plan de respuesta a incidentes. Los planes de respuesta a incidentes, también conocidos como IR, es un conjunto de protocolos y procedimientos diseñados para guiar las organizaciones en la detección, la contención, mitigación y para resolver y recuperarse de los incidentes de seguridad que puedan ocurrir dentro de sus sistemas y sus dispositivos interconectados. El plan de respuesta a incidentes debe incluir por lo menos los siguientes elementos. Debe incluir la detección, que es establecer mecanismos de monitoreo y detección adecuados para identificar cualquier actividad anómala en las redes y en los sistemas. Debe definir procedimientos claros para la clasificación y priorización de las alertas de seguridad, lo que va a definir posteriormente cuáles van a ser las acciones que se van a tomar en concreto dependiendo de la gravedad o no de un suceso. Deben tener herramientas para la contención, esto es, aislar los sistemas afectados para evitar la propagación del malware o la eliminación de la evidencia. Deben eliminar el malware de los sistemas afectados utilizando herramientas como antivirus o mecanismos para la protección y desinfección de los dispositivos y los servidores, y deben tener la capacidad de parchear permanentemente las vulnerabilidades que fueron explotadas por parte de estos ciberataques, evitando de este modo que se realicen nuevamente este tipo de ataques. Luego viene la etapa de la mitigación, que se refiere a minimizar el impacto del incidente en las operaciones comerciales, proteger los datos confidenciales y la reputación de la organización y cumplir con las leyes y regulaciones aplicables, que eso también es muy relevante. Finalmente está la etapa de recuperación, que se refiere a restaurar los sistemas afectados a partir de las copias de seguridad que se han realizado, recuperar los datos perdidos utilizando técnicas forenses de recuperación de datos adecuados y realizar pruebas de recuperación para garantizar que el plan de respuesta a incidentes está funcionando. Esto se debe realizar periódicamente y debe estar establecido dentro del equipo de respuesta. En cuanto a la informática forense, hay dos cuestiones que son esenciales en cuanto a un ataque de un ciberdelincuente, que sería asegurar la escena del crimen, esto es, llegar adecuadamente, en un tiempo de respuesta adecuado, al lugar donde se han cometido los ataques. Esto puede ser virtual, no necesariamente que va a llegar un equipo, sino que se refiere a que tengan acceso inmediato o lo más eh, eficazmente posible a la escena del crimen y evitar a toda costa la alteración de la evidencia o de esta escena del crimen. Porque esto es muy relevante en cuanto a la conservación de la evidencia. Es muy importante que el plan de respuesta procure que las acciones desarrolladas como respuesta no alteren el estado en que se encuentran los equipos. La interacción con los equipos en esta fase es crucial, pues se debe evitar a toda costa la pérdida de los datos que pueden ser esenciales para posteriormente resolver lo que ocurrió y que generó las consecuencias que generó este ataque. Por lo mismo, esta interacción debe ser realizada por un personal que sea especializado, como un equipo de respuesta temprana, y que después de realizar la preservación, la conservación de la escena del crimen, se entreguen estos antecedentes al equipo que va a analizar eh, el incidente para poder obtener conclusiones y ser presentadas. En cuanto a la evaluación del impacto, estos incidentes pueden tener un impacto significativo en las operaciones comerciales y la confidencialidad de la información, la reputación, las finanzas, el cumplimiento, etcétera, de una organización. Por tanto, es fundamental contar con un proceso robusto de evaluación del impacto de los incidentes para determinar la gravedad del incidente y tomar las medidas que sean necesarias para poder resolverlo y mitigar sus efectos, manteniendo la operatividad de la empresa, de la organización, etc. El objetivo de la evaluación del impacto permite comprender las repercusiones del incidente y eso implica evaluar los siguientes aspectos: los impactos en las operaciones comerciales, si que se trata de una empresa, determinar en qué medida el incidente ha afectado o podría afectar la capacidad de la organización para llevar a cabo sus actividades comerciales. Esto incluye la interrupción de los servicios, la pérdida de productividad y el aumento de los costos operativos. Hay que comprender que, por ejemplo, para un banco, para una empresa privada que se dedica a rubro de Internet, que está entregando servicios mediante su página web, tener sus servidores abajo implica pérdida económica que es exponencial por el tiempo que pasa detenida.
Luego viene el análisis del compromiso de la información. Hay que evaluar el alcance del acceso no autorizado o la pérdida de información que puede ser confidencial. Esto puede incluir los datos personales de los clientes, de los usuarios, datos relevantes de propiedad intelectual, como las patentes, como los mecanismos o los códigos de los software que se utilizan dentro del sistema. Esto implica considerar que el tipo de información comprometida y los daños afectados van a tener que necesariamente tener diferentes respuestas. Se debe también establecer que pueden generarse daños eh, posteriores si es que estas personas han generado copias y después los divulgan. Y finalmente existe un elemento que tiene que ver con la reputación y esto tiene que ver con poder analizar el impacto que genera un ataque informático dentro de una compañía. Este punto es particularmente relevante puesto que las empresas en general, en el último tiempo, cuando reciben ataques de ransomware o ataques de ciberseguridad, no están denunciando y no están denunciando porque es muy grave para su reputación ser víctimas de un ataque informático. Esto ha ocurrido con diferentes compañías muy relevantes, por ejemplo, en materia de eh, antivirus, le ha ocurrido a Microsoft, etc. Eh, eh, Debido a la envergadura de aquellas empresas, finalmente se termina conociendo que han sido víctimas de ataques, como lo que le pasó a Sony hace un par de años en sus servidores de PlayStation. Pero, por ejemplo, yo que me dedico al mundo de la investigación penal dentro de la Fiscalía, es muy recurrente que las investigaciones respecto de ataques informáticos y vulnerabilidades de los sistemas informáticos de una empresa, como no teníamos reglas de ciberseguridad hasta recién este año, eh, y no había normativas de cumplimiento, las empresas en general llegaban a generar instancias de acción penal privada, lo que significaba que realizaban querellas para poder restituir, por ejemplo, pérdidas económicas. Pero no se investigaba particularmente el acto mismo del ataque informático a través de una denuncia en el momento, sino que se conocía posteriormente eh, con el paso del tiempo. Y este ejemplo que les comento tiene que ver mucho con un punto final que refiere a la evaluación del impacto, que es las implicancias legales y regulatorias. No todos los sistemas, o sea, no todos los estados, todos los sistemas penales están completamente regulados, pero se han ido generando paulatinamente más y más mecanismos regulatorios y leyes en la materia. Por lo tanto, es muy importante identificar las posibles responsabilidades legales y regulatorias que podrían derivarse del incidente, y esto incluye el cumplimiento de leyes y regulaciones de protección de datos como las que fueron mencionadas anteriormente, porque actualmente los datos de una persona son considerados datos sensibles y privados. Em, por lo tanto, se debe tener ese punto a la vista. La recuperación de los desastres por incidentes de ciberdelitos. La recuperación de un desastre es el proceso de restaurar la operación normal de una organización después de un incidente de ciberseguridad o un ciberdelito. Esto implica identificar y mitigar los daños causados por el incidente, restaurar los sistemas y, en definitiva, en conclusión, volver a la operatividad que se tenía antes del ciberincidente. Em, lo que se conoce como la continuidad de las operaciones. Es importante contar con un plan de recuperación de desastres bien definido que incluya medidas para la restauración de los datos, la reconstrucción de los sistemas y la comunicación con las partes interesadas que permitan la revisión y actualización del plan de forma permanente, puesto que las tecnologías van evolucionando, las vulnerabilidades que estaban ocultas pueden reaparecer, etcétera. Lo más importante de esta recuperación del desastre tiene que ver con minimizar el tiempo de inactividad. El reducir este tiempo de inactividad va a permitir que la organización pueda operar, lo que va a minimizar las pérdidas económicas, las pérdidas de reputación, etcétera, y el impacto final en los clientes o los usuarios de la plataforma. Resolver un ataque informático va a permitir la recuperación de datos confidenciales y críticos que se han perdido, que pueden haber sido dañados o secuestrados durante el ataque informático. Y finalmente todo esto con el objeto de garantizar la continuidad del negocio o de las operaciones de las distintas organizaciones que han sido víctimas de un ataque informático. Esto tiene mucha relevancia, por ejemplo, para una empresa que realiza labores comerciales, como lo comenté anteriormente, pero también si la víctima del ataque es, por ejemplo, un servicio público. Imaginémonos que, por ejemplo, se ataca al Poder Judicial de un Estado que tiene todo su sistema interconectado mediante Internet y con sus propios servidores. Si los datos son secuestrados o si el proceso es interrumpido, van a haber consecuencias que son enormes. Van a existir circunstancias en las que están fijadas audiencias, no se van a poder presentar escritos, no se van a poder cumplir plazos, etc. Entonces es muy importante garantizar la continuidad del negocio.
La notificación del incidente. Una vez identificado y evaluado el incidente de ciberseguridad, es muy importante determinar si es necesario notificarlo no solamente a las partes interesadas, que son los equipos de respuesta o los equipos de respuesta de incidentes internos, como ha sido explicado anteriormente, sino también a las autoridades regulatorias o a las autoridades competentes en el caso de que estemos en presencia de un delito. La notificación oportuna de un incidente a las autoridades competentes puede ser un requisito legal en algunos estados y es una práctica recomendada porque permite tomar acciones preventivas en otras empresas del mismo rubro. También puede prevenir futuras ocurrencias dentro de la misma empresa. Por ejemplo, si una persona detecta un incidente dentro del equipo de tecnología e información de una empresa y no lo denuncia, está permitiendo que esa misma vulnerabilidad posteriormente sea repetida. En este punto es muy importante tener en cuenta la legislación aplicable, conocer las leyes y las regulaciones aplicables y aquellas reglas que son específicas respecto a la notificación de los incidentes cibernéticos de ciberseguridad, y se debe tener una comunicación fluida entre las partes interesadas. Esta información debe ser oportuna, debe ser comunicada a tiempo. Y finalmente, la comunicación y la notificación de los incidentes, como mencioné anteriormente, tienen un factor muy relevante en cuanto a la reputación de la empresa. Eh, es muy probable que las empresas eventualmente no denuncien o no notifiquen incidentes para poder mantener su reputación. Entonces, es relevante que se tenga mecanismos de control sobre estas cuestiones. Y esto tiene que ver con, este punto final tiene que ver con lo mismo que estaba mencionando en los últimos puntos, que la notificación adecuada del incidente de ciberseguridad va a incluir varias fases. Existe la generación de los equipos de respuesta inmediatos, los reportes adicionales sobre las consecuencias del incidente, el intercambio de información con otras organizaciones para prevenir futuros ataques. Las denuncias pueden estar sujetas a requisitos legales, por lo que se debe conocer y cumplir con las obligaciones de notificación pertinentes. Y lo más importante es que en estas labores de prevención y mitigación de ataques informáticos, la experiencia y las labores realizadas por los equipos de respuesta, los peritos informáticos y los equipos internos de tecnología e información de las empresas pueden permitir la prevención de este tipo de incidentes y, en definitiva, prevenir ataques similares en el futuro. Eso ha sido mi presentación el día de hoy. He abarcado en general todos los elementos de la informática forense, llevándolo un poco a la práctica y el conocimiento de lo que son estas labores al momento de ser utilizadas para generar incidentes, la respuesta a los incidentes y también la estructura del peritaje informático para poder ser presentado ante los tribunales de justicia. Correcto, muy bien, muchas gracias, estimado Francisco. Muy interesante tu presentación. Abordaste diferentes temas relacionados hacia el peritaje informático, porque pues justo es eso, al ser una disciplina o un área interdisciplinaria, pues justamente se expande el nivel de conocimiento y en ese sentido, pues primero felicitarte a ti como lo he hecho con compañeros anteriores, porque si bien tu formación pues es jurídica, siendo abogado, pues bueno, el involucrarte en estos temas ahora técnicos, evidentemente implica un reto y un esfuerzo. Entonces, enhorabuena, felicidades por eso y que continúes con tu desarrollo profesional en este sentido. Ahora Muchas bien, gracias. este tipo, claro que sí, con gusto. Ahora bien, este tipo de esfuerzos, pues justo lo que nos permite es tener un lenguaje común, un entendimiento común entre diferentes disciplinas, precisamente para el tratamiento de delitos en esta materia. Cabe destacar que dentro de los diferentes temas que se abordaron, que mencionaste, hay algunos que ya hemos tratado aquí a mayor profundidad en Círculo Estratega, hay algunos otros que tenemos todavía pendientes por tratar, como puede ser la profundización en el manejo de la información digital como evidencia o como prueba de un delito, ya que cabe descartar que esta es crucial, porque esto dependerá de la determinación de un juez acerca de la comisión de un delito o no. Incluso pues, sabemos que burocráticamente hablando o en cuanto a terminología se refiere, pues en ocasiones la afectación de las evidencias pues no permiten proceder
conforme a lo que esperamos de la justicia. Entonces es un factor importante a considerar. Otro tema que también me viene a la mente es el problema que se enfrenta en cuanto a jurisdicción debido a la transnacionalización de la comisión de los delitos o la internacionalización de los delitos. Entonces, esto implica un esfuerzo, pues justo entre diferentes países, la buena voluntad entre diferentes países, pues para poder atacar este tipo de delitos que ya son a nivel mundial y que pues los ciberdelincuentes se protegen pues justo a través de se puede cometer el delito prácticamente de otro lado del mundo, el ciberdelincuente con protección, con esa garantía de que sabe que es complicado poderlo detectar debido a la distancia de donde se comete el delito y donde radica esta persona. Otro tema que hablábamos, bueno, que mencionabas también es el tema de la ciberdelincuencia a nivel empresarial, y también porque si bien los incidentes necesariamente generan un delito, pues los incidentes son tratados por las organizaciones a través de este sistema de detección de incidentes, estos especialistas en la atención de incidentes, y en caso de la comisión de un delito, pues entonces ahora sí la intervención de un perito informático que nuevamente nos habla de otra área de especialización en materia y así subsecuentemente podemos ir hablando de diferentes especialistas en cuanto a este tipo de incidentes, de delitos eh, cibernéticos, de delincuencia. Todavía hay mucho más por hablar al respecto. Muchas gracias, estimado Francisco. Nada más para cerrar, saber tu opinión en cuanto a la complejidad y el reto que implica justo el tratamiento de la ciberdelincuencia ahora con nuevas herramientas como puede ser la inteligencia artificial, que tanto puede llegar a complicar el tratamiento de estos delitos. ¿Tú cómo lo visualizas? ¿Qué opinión te merece al respecto, estimado Francisco? Muchas gracias por los comentarios. Bueno, en relación a la pregunta y un poco a los comentarios que realizaste, es súper importante lo que mencionaste en un principio respecto al tema de la interdisciplina, porque, por ejemplo, yo que me dedico a la obtención de evidencia digital, muchas veces la evidencia digital que obtengo no la entiendo. Y me ha tocado estudiar muchas cuestiones que son más bien técnicas respecto a cuestiones computacionales, de programas, de software, etcétera, que me han permitido comprender y mejorar lo que hacemos como la búsqueda de fuente abierta, etcétera, y un montón de otras cuestiones. Y en lo que respecta a los peritos informáticos, a la pericia forense y la investigación penal, que es básicamente lo que yo estoy trabajando, y la investigación de los ciberdelitos y todo este elemento transnacional, relacionado al tema de la inteligencia artificial, creo que es muy importante que no seamos reactivos, como ha sido siempre, en virtud de la creación de nuevos delitos. Por ejemplo, si uno analiza el convenio de Budapest, que es un marco regulatorio muy simple, solamente establece algunos tipos de ciberdelitos desde el año 2001. En Chile lo suscribimos en el año 2017 y lo estamos ejecutando desde el 2018. ¿Qué significa esto? Que durante 20 años con un previo aviso no tomamos acciones suficientes para poder enfrentar correctamente esta ciberdelincuencia. Hoy día la inteligencia artificial está entregando, en mi opinión, posibilidades que son prácticamente infinitas para los ciberdelincuentes y es muy importante que nosotros como los órganos de cumplimiento de ley, los estados propiamente tales, los sistemas judiciales, se actualicen y también comiencen a utilizar esa herramienta. Entonces, no hay que verlo como que se va a acabar el negocio o que nos van a derrotar, sino que tenemos que ver que nosotros, así como los ciberdelincuentes tienen nuevas herramientas y nuevos mecanismos para cometer sus delitos, tenemos que utilizar estas nuevas herramientas para poder perseguir eficazmente los delitos. Y en este punto también especialmente toma relevancia algo que no mencioné dentro de la presentación, pero que es muy importante en cuanto a la evidencia digital, que es que la evidencia digital hoy día está prácticamente privatizada. Esto significa que todos los antecedentes que se obtienen, por ejemplo, de un proveedor de servicios de Internet,
necesariamente van a obtenerse desde una empresa privada. Por lo tanto, la cooperación con los organismos privados es muy relevante. Y en la materia de las inteligencias artificiales lo es aún más, porque no conozco algún estado que esté desarrollando inteligencia artificial para alguna labor. Son solamente empresas privadas que están desarrollando y en general son las grandes empresas privadas. Tenemos la irrupción de un nuevo actor en el mercado que sería OpenAI, pero los otros actores son Apple, Google, que son empresas de larga data y que en definitiva están siendo dueñas de la mayoría de los datos de todos los usuarios. Entonces creo que también es muy relevante abordar ese punto, la cooperación público-privada, que de hecho uno de los elementos que está abordando el segundo protocolo de Budapest para que tengamos mayor capacidad de desarrollar una cooperación armónica entre los actores privados y los actores públicos para justamente combatir estas nuevas fórmulas y nuevos mecanismos de delincuencia. Em, y eso en general no solamente para la inteligencia artificial, sino que para todo tipo de delitos, pero bueno, la inteligencia artificial es un mundo fascinante, yo creo que es una herramienta que puede ser muy útil para nosotros, para la persecución penal, puede ser muy útil para los estados, para mejorar las políticas públicas, etcétera, y hoy día estamos como ante un fenómeno muy incipiente. Si bien es extraordinario, no tenemos idea cómo van a ser las posibilidades que puedan presentarse en el futuro. Es correcto, sí, muy atinado tu comentario, muy cierto. Y bueno, en cuanto a materia de tecnología, pues avanza muy rápido. Entonces, cada año hay nuevos descubrimientos, cada año hay nuevas herramientas y precisamente estas herramientas, pues lamentablemente también son utilizadas por la ciberdelincuencia. Entonces, tenemos que continuar con este tipo de esfuerzos, así como lo hacemos en Círculo Estratega, de abrir este tipo de temas, de hacer colaboración, en este caso con la Universidad Internacional de La Rioja, para abrir este tema, estos temas, de discutirlos y bueno, justamente ampliar y distribuir también el nivel de conocimiento. Pues muchas gracias, Francisco. Esperamos tu segunda presentación, que todavía tenemos como parte del desarrollo de tus prácticas profesionales aquí en Círculo Estratega. Y si gustas agregar un comentario final para cerrar tu presentación. Sí, muchas gracias. Solamente agradecer la oportunidad de poder desarrollar este tipo de tópicos, de ampliar los conocimientos y, y de tener la posibilidad de conocer otras materias y compartir un poco la experiencia que uno tiene en su ámbito profesional, vinculándolo a cuestiones tan relevantes como es este tipo de tópicos como la informática forense. Así que muchas gracias. Claro que sí, sí, nuestra principal función es justo esa, armar o crear comunidades, compartir conocimiento y a partir de ahí seguir creciendo de manera conjunta. Muchas gracias, estimado Francisco, muchas gracias a la audiencia. Nos escuchamos próximamente en las siguientes webinars de Círculo Estratégico. Muchas gracias y muy buen día a todos. Hasta luego.